Hola, ¿ahora sí? Genial. Entonces yo le estaba dando la bienvenida a este webinar de transformación digital organizado por CLA Consulting. Mi nombre es Cristian Irarrázaval, soy consultor asociado de CLA y voy a ser el moderador. ¿Sí? CLA es una consultora que aborda procesos de transformación de las organizaciones. En la práctica acompañamos a líderes y sus equipos en los procesos de cambio que deben vivir sus organizaciones para responder a los desafíos del siglo XXI. Eso puede significar redefinir la estrategia, desarrollar nuevas capacidades en el equipo, agilizar nuestra manera de operar, etc. Por eso que el foco de este webinar está más puesto en la palabra transformación que en la palabra digital. Porque la tecnología se puede adquirir, pero el verdadero desafío de las organizaciones es transformar la forma que tienen de hacer las cosas. Es que decidimos lanzarnos con este webinar. Quiero presentarles a Ignacio Martín, socio de CLA Consulting y profesor de posgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ignacio estudió en Alemania Ingeniería en Telecomunicaciones, es Executive MBA del Instituto de Empresa, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, y se ha certificado por OpenExo, la institución ligada a Singularity University, como Exponential Organization Consultant, entre otros títulos que tiene. Les cuento cómo va a funcionar este webinar. Ignacio les va a presentar los grandes desafíos que enfrentan las organizaciones en transformación digital, alrededor de 35 minutos. Luego tendremos unos minutos adicionales para responder sus preguntas. Y los invito a que las preguntas las recibamos a través del chat del sistema. Está ubicado en la parte inferior de su pantalla. Les propongo que para probarlo me envíen un mensaje describiendo el lugar del mundo desde el que estén conectándose. Yo me voy a encargar de moderar las preguntas con Ignacio y de hacérselas llegar al final del webinar. Además, para que ustedes sepan, vamos a pedirle que contesten una encuesta al final del taller, del webinar, digamos, para poder seguir mejorando. Esta es nuestra primera instancia de transformación de webinar y por lo tanto queremos seguir avanzando en este espacio. Si tienen cualquier duda técnica, ya nos están llegando los lugares desde donde se están conectando, ¿eh? Santiago, Ecuador, Colombia, Viña del Mar, Lima, Perú, etc. Si tienen cualquier duda o dificultad técnica, por favor no duden en conectarnos a través del chat. Nosotros vamos a estar permanentemente monitoreando lo que pasa. Ahora los dejo a ustedes con Ignacio para que nos hable de este tema tan relevante que es transformación digital en las organizaciones. Gracias. Muchas gracias por participar en este webinar que, como dice bien Cristian, tiene como objeto ver la parte digital de la transformación digital, el desafío que supone para las organizaciones. La idea es, como bien ha dicho Cristian, que podamos estar 45 minutos hablando. Voy a comentar una serie de cuestiones y luego después las preguntas que vayan enviando las vamos a seleccionar algunas y al final el que pueda quedarse otros 15 minutos más las vamos a responder. Bueno, tenemos un problema pequeño técnico. Yo voy a seguir hablando mientras me arreglan el vídeo y en cuanto pueda pues me veréis la cara también. Bueno, la idea, el recorrido que tenemos para hoy es empezar por hablar de las posibilidades de la tecnología, no la tecnología en sí, sino las posibilidades que ofrece, cómo esto desafía a las organizaciones. Además de la tecnología, vamos a hablar de las expectativas sociales que hay y cómo esta combinación de tecnologías y expectativas sociales genera una presión grande para que las organizaciones se transformen de la forma adecuada. Aparte de eso, vamos a hablar cómo esa transformación va a poner en duda algunos de los paradigmas organizacionales clásicos de las organizaciones que van a requerir revisarse profundamente. Y por último, vamos a ver cuáles son los caminos que podemos usar para la transformación digital. ¿De acuerdo? Así que ese va a ser el recorrido para los próximos minutos. Bueno, veo que ahí ya está el vídeo funcionando, así que estupendo. Muy bien. Bien, posibilidades tecnológicas. Cuando hablamos de digital, a mí me ha pasado muchas veces de hablar con gerentes o preguntar a grupos, decir, bueno, ¿por qué esto es tan importante? ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo esto digital es importante? Y la gente te habla que es una cuestión de hace 5, 10, 15, 20 años, de este siglo en cualquier caso. La gente tiene poca conciencia que la tecnología digital es una tecnología que lleva
casi 100 años. De hecho, las primeras patentes son del 1906, si no me equivoco. Y esta película que tenéis aquí delante, el código Enigma, que supongo que muchos habréis visto, bueno, pues ahí tenemos ya un caso de utilización de tecnología digital en los años 40, durante la Guerra Mundial. Así que no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué este momento ahora, este hype que le dicen ahora con respecto a la tecnología digital? Bueno, pues porque esta tecnología digital, si bien no es nueva, está consiguiendo una serie de posibilidades, de capacidades que la hacen excepcionalmente importante ahora mismo, ¿ya? En particular, la característica de la que estoy hablando es la famosa ley de Moore, que supongo que muchos conoceréis. Es la ley que decía Gordon Moore que cada 24 meses se iba a duplicar la capacidad de un sistema digital de procesadores. Es decir, que cada 24 meses el sistema iba a duplicar su capacidad y iba a disminuir su precio. La ley se ha demostrado cierta. La ley, de hecho, ha demostrado que cada 18 meses se produce, como podéis ver ahí a la derecha, esa gráfica de perspectiva exponencial. ¿Qué supone esto? Pues que cosas que hoy son inviables, dentro de un año, con doble de capacidad y mitad de precio, puede serlo. Y dentro de 2 o 3 o 4 años, puede ser que las capacidades que hoy resultan imposibles, resulta que sean absolutamente sencillas, viables y accesibles para todo el mundo. Esto supone que modelos de negocio que hoy en día no se pueden hacer, simplemente, no pueden ser, quizás en un año sean viables y en 2 sean hasta gratuitos. Y esto es uno de los grandes desafíos que tiene la transformación digital, este cambio de mentalidad, pasar de lo lineal a lo exponencial. Y los seres humanos no estamos hechos para eso. Los seres humanos nos cuesta pensar de una forma no lineal, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si yo, bueno, aquí hay un ejemplo de exponencialidad. Esta primera máquina, esto es uno de los primeros ordenadores, el ENIAC famoso. Cuando lo enchufaban en Filadelfia, se iba la luz de la ciudad, bajaba la tensión, ¿ya? Y había que esperar para recuperar la tensión de la ciudad. Un bicho enorme, como veis, que ocupaba muchísimo espacio y hacía 5.000 operaciones por segundo. En estos años que han pasado, en 60 años, 70 años de esto, la curva exponencial ha hecho que esta capacidad se quede absolutamente obsoleta, por supuesto, pero que todo vaya acelerado. O sea, las capacidades que veis ahí del ENIAC, si yo pongo aquí a la derecha este iPhone 6, que es un teléfono obsoleto, por otro lado ya, del 2014, fijaros que hemos pasado de 5.000 operaciones a 25.000 millones de operaciones. Es decir, la curva no ha ido creciendo linealmente, sino que se ha ido acelerando. Y la prueba es que el último iPhone, el 11, ya estamos en 1.000 millones, no, 1 millón de millones, ya 1 billón europeo. Es decir, fijaros cómo esta curva exponencial se acelera continuamente y nos permite que un iPhone 11 haga cosas que el 6 no podía hace 4 años y que de esta manera surjan posibilidades para las empresas, que la tecnología va avanzando a manera que va creciendo exponencialmente. Pero como decía, a nosotros nos cuesta eso. Nosotros pensamos en estrategias, pensamos de forma lineal, no pensamos en formas exponenciales. Si este año crecimos un 2%, el año que viene otro 2% y el otro 2%. No nos imaginemos que vayamos a estar multiplicando por 10 el negocio de un año para otro, ¿ya? Y eso es lo que efectivamente permite la exponencialidad de la tecnología. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántos son 30 metros lineales, ¿ya? ¿Cuántos pasos, 30 pasos lineales, cuánta distancia supone? Yo creo que nadie tendría ninguna dificultad en decirme, bueno, que esto es más o menos la distancia desde la que Messi mete todos los goles, ¿ya? Aproximadamente, un poquito menos. Pero vamos, 30 pasos lineales, pues son 30 metros, muy fácil. Ahora, si yo preguntase cuántos son 30 pasos exponenciales, cuántos son 30 pasos empezando con 1 metro si es de carácter exponencial, ¿a dónde podríamos llegar? Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna idea en el chat hasta dónde llegaríamos? Con 30 pasos lineales, exponenciales, quiero decir. Si partimos de Santiago de Chile, ¿alguien podría valorar hasta dónde? 7 vueltas al mundo, no está mal. ¿Alguien da más? Hasta Pekín, eso es menos. Hasta la Luna, hasta el Sol. Bueno, el Sol no lo sé. A la Luna seguro, ¿no? A la Luna seguro, pero no una vez a la Luna, sino 2.793 veces a la Luna, ¿ya? Que creo que son como 23.000 vueltas a la Tierra, ¿ya? Para el que hablaba de la Tierra. Es decir, estamos hablando de magnitudes que el cerebro humano no puede abarcar. Y este es uno de los grandes problemas organizacionales, que tenemos que empezar a pensar exponencialmente el futuro de nuestros negocios, de nuestras estrategias, y nosotros seguimos con nuestro chip lineal.
Y eso dificulta muchísimo a las organizaciones subirse al carro de la revolución, de la transformación digital. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vemos el mundo lineal, vemos que va avanzando, ya estamos satisfechos, lo que estamos acostumbrados, y cuando lo comparamos con lo digital, lo primero que sentimos es que las curvas exponenciales primero tienen un espacio de decepción, es decir, parece que no cumplen lo expectado, hasta que llega un momento que esa curva se acelera, que es justamente lo que está pasando en esta última década, y por eso ahora hablamos de transformación digital y no antes, aunque ya existía, porque las capacidades de la curva exponencial de la tecnología están abriendo unos nuevos horizontes que van mucho más allá de lo lineal. Y cuando eso sucede, ese punto disruptivo que se produce ahí, empieza a surgir un espacio de asombro y de caos, que es el que están viviendo muchas organizaciones. De repente, esta tecnología ofrece cosas que nos asombran a todos, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en el ejemplo del long play, del LP de toda la vida, que cuando se digitalizó, ¿ya? Nos dieron el CD, muy bonito, pero lo primero que surgió fue decepción. O sea, yo conozco mucha gente que decía, oye, es que esto tampoco es para tanto, es más pequeñito, pero al final cuesta lo mismo, no ofrece mucha prestación. Incluso había gente que se quejaba de que sonaba peor. ¿Ya? O sea, les gustaba ese sonido del huevo frito que tienen los LPS al principio. Bueno, ¿qué pasó? Que después de esta primera etapa de decepción empezaron a surgir aplicaciones como las que vemos aquí, como iTunes, Spotify, YouTube, que lo que hicieron fue desmaterializar, ¿ya? Es decir, pasamos de algo que tenía que estar en un espacio físico, el CD, a algo que estaba en datos en la nube, se transmitía, y eso hizo que se democratizase el acceso y que se desmonetizase. Es decir, hay muchas de estas aplicaciones que son gratuitas, uno las puede usar gratis, las puede usar cualquiera, ¿ya? Y cuando esto sucede, cuando se desmaterializa el producto, se desmonetiza y se democratiza, se disrumpen las industrias, ¿ya? Es decir, las tiendas de discos, las disqueras de toda la vida, el BMG, Ariola, todos estos, se quedaron de repente sin posibilidad de negocio. Lo mismo lo podemos ver con el teléfono. Cuando pasamos del teléfono analógico al digital, pues también hubo decepción, o al menos para mí, no sé, pero esos códigos que había que marcar para hacer la transferencia, grabar el mensaje, o sea, a mí realmente me parecía que era más engorroso que contestar el teléfono, ¿ya? Pero ahora mismo eso se ha desmaterializado de nuevo, aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, y se han desmonetizado, y esto disrumpe el negocio de los operadores de toda la vida. Estas son las 6 Ds, si os fijáis son 6 Ds las que hay arriba de Kotter y de Diamandis, de Singularity University, que habla de que este proceso de disrupción tiene estas 6 Ds. ¿Qué es lo importante de esto? Que todas las tecnologías digitales, por su característica exponencial, van a generar esto, van a generar las 6 Ds. Y las 6 Ds van a hacer que todas estas tecnologías que son de base digital vayan creciendo exponencialmente y vayan disrumpiendo mercados. Por lo tanto, la transformación digital desde el punto de vista de las organizaciones es una ocasión de disrumpir. No es una ocasión de hacer un poquito mejor o hacer alguna, que también se puede, por supuesto, sino de hacer algo totalmente distinto, algo que multiplique el negocio por 10. Y esta es una forma de pensar que no está en las organizaciones. Normalmente pensamos en cómo agrego un 5% de valor. No, aquí es cómo lo multiplico por 2, por 3 o por 10. Porque la exponencialidad de la tecnología permite esa ambición y esa forma de pensar distinta, que es la que tenemos que empezar a tener en las organizaciones. Otro ejemplo, esta hamburguesa, por ejemplo, costaba $250.000 en 2013. ¿Y por qué costaba $250.000? Bueno, porque es una hamburguesa que se hizo con fibras animales sin tener que matar a una vaca. Se cogieron las fibras, se pusieron en un laboratorio y se fueron multiplicando y fueron desarrollando esta carne artificial, pero que genéticamente es carne de vaca, ¿ya? Solo que no ha habido animal por medio. Y esta, que es un poquito caro, alguien podría haber dicho, bueno, es que una hamburguesa de ese precio nunca va a tener mercado. Bueno, efectivamente nunca va a tener mercado, pero hoy en 2019 ya vale $200. ¿Y cuánto costará el año que viene? Pues probablemente 50. Y en 2-3 años esta carne va a ser mucho más competitiva que la carne de vaca. Por lo tanto, todo el mercado agrícola, todo el mercado de cría de animales se va desafiado totalmente por estas tecnologías que también son de carácter exponencial. Se está haciendo con atún, se está haciendo con pollo, con un montón de animales. Bien, eso es lo que quiero hablar de tecnología, no la tecnología en sí, sino las posibilidades que abre y cómo nos debemos abrir a una mentalidad exponencial, que es la que va a marcar el desafío para las grandes organizaciones. Entonces, por un lado vemos esas posibilidades de la tecnología y por otro lado tenemos a un cliente que también ha cambiado, ¿ya? Y ha cambiado por varios motivos. En general, los países desarrollados ha habido un aumento de la riqueza,
a pesar de las crisis, ha habido un aumento de la educación de la gente y ha habido un aumento de la información. La gente tiene cada vez más información disponible, puede hacer más con esa información, puede comunicarse con todo el mundo, generar redes. Y esto lo que lleva directamente, esta ecuación matemática compleja, lleva a un resultado que cada día es más evidente. Es una ciudadanía empoderada. Es una ciudadanía que sale a la calle, que reclama más. Y yo creo que todo lo que estamos viendo en América Latina, pero también en Europa, es prueba de que hay unas nuevas ciudadanos que quieren y exigen mucho más. Y esto, por supuesto, va a afectar también a las empresas, ¿no? No solo estos son los factores, también hay otro factor adicional que creo que es muy relevante, que ahora voy a comentar, pero en principio la idea es que estas nuevas generaciones, estas nuevas actitudes de los ciudadanos, lo único que nos muestran es que estamos subiendo por la escala de Maslow. Cuando antes para la gente lo importante era la seguridad, hoy en día ya las necesidades, las expectativas de la gente son de carácter social, de reconocimiento o incluso de autorrealización. La gente espera mucho más. Y ojo, no solo mucho más de sus gobiernos, sino también mucho más de las empresas con las que se vinculan, ¿de acuerdo? Y como decía, hay otro factor que creo que incide en esto mucho y es el advenimiento de la famosa generación millennial, ¿ya? También llamados generación Y. ¿Por qué? No porque sean distintos de otras generaciones el hecho de que tengan conflictos con las anteriores, eso ha pasado toda la historia, ni que sean rebeldes, eso es lo normal. Pero sí que hay en esta generación algo distinto, que es muy importante, y es que sus padres, los que los criaron, se criaron en familias con muchos hermanos y con la madre en casa, es decir, la generación de los baby boomers. Y la estructura familiar estaba basada en un padre, que era el centro de la familia, y un montón de hijos y una madre que se ocupaba de ellos. En los años 80, estos chicos, estos baby boomers, cuando pasan a ser padres, para ellos el escenario cambia radicalmente. La madre deja de trabajar en casa siempre ha trabajado, pero ahora trabaja fuera, asalariada, y encima hay muchos menos hermanos. Por lo tanto, esta generación de padres se encuentra con un problema, y es que no puede criar a la gente, a sus hijos, como les criaron a ellos. ¿Qué es lo que hacen? Inventan una nueva forma de criar. Y esta forma de criar, que es la que ahora ya se está instalando y que la que afecta también a la siguiente generación, a los famosos Z o Centennials, como debemos llamar, esta generación cambia unos paradigmas de crianza que habían estado en la historia de la humanidad establecidos. Y es que el centro de la familia era el padre. A partir de los años 80, el centro de la familia pasa a ser el hijo. El hijo, como decía Humberto Maturana el otro día en un programa de radio, deja de ser un hijo para ser un proyecto, ¿ya? Entonces, los padres empiezan a estimularlo, lo empiezan a proteger, etcétera, etcétera, y los niños empiezan a percibirse como efectivamente el centro de atención y por lo tanto aumenta su grado de exigencia, de expectativas, etcétera, etcétera. ¿Qué resulta esto? Bueno, pues un cambio en las expectativas de las generaciones con respecto a lo que pueden esperar de otros, de sus padres primero, pero también de sus gobiernos o de sus empresas, ¿ya? Y por lo tanto hay un nivel de exigencia que es general y que hay que darle respuesta a eso. Pero además de la exigencia cambian otras expectativas, ¿no? Estos chicos, en general todos ya nos estamos acostumbrando a esto, cada vez queremos ser más protagonistas, ¿ya? Queremos aparecer en las redes sociales, queremos que nos den like, queremos ser creadores, queremos subir cosas, queremos que se cumplan nuestras altas expectativas y sobre todo que se haga de una forma personalizada. Yo creo que esto también es importante. Eso de que nos den lo mismo que los demás cada vez nos complica, porque nos hemos acostumbrado a que bueno, Netflix nos recomiende la película personalizada, ¿no? No un segmento. A mí me gusta que me llegue la recomendación a Ignacio Martín. Si entro en Amazon también tengo una serie de recomendaciones que son para mí. Es decir, nos hemos acostumbrado a que todo esté personalizado, individualizado. Yo siempre pongo el ejemplo de los teléfonos. Los teléfonos celulares antiguamente nos daban unas aplicaciones determinadas. Alguno tuvo un Nokia, supongo, y tenía la serpiente esta y la calculadora y poco más. Hoy en día uno personaliza el fondo de pantalla, la música, el tono, las aplicaciones, todo absolutamente personalizado. Y nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a que las empresas nos den aquello que nosotros personalmente queremos, ¿eh? Y que nos lo dé en todo momento, ubicuidad, y que sea una experiencia. En definitiva, tenemos a un nuevo cliente, nuevo ciudadano, nuevo trabajador, porque también el colaborador es así,
que tiene un nivel de exigencia y de expectativa muy, muy alto. Y ven que muchas empresas, son capaces de cumplir con eso, porque efectivamente utilizan las capacidades tecnológicas para dar respuesta a esa alta expectativa. Entonces, la gente empieza a decir, bueno, es que a mí Amazon me lo permite, o me lo permite Samsung, o me lo permite Apple, o me lo permite Netflix. ¿Por qué mi banco no me lo permite? ¿Por qué esta empresa que me transporta otra cosa no me permite esa personalización, ese ser protagonista que hablábamos, ¿no? Y ahí es donde surge la necesidad de la transformación digital, ¿no? Es decir, de unas nuevas posibilidades y un cliente que empieza a decir, oye, si está disponible estas disponibilidades para tantas cosas, yo quiero que tú, con mi relación contigo como empresa, también seas capaz de cumplir con esas expectativas que yo tengo usando la tecnología. Y eso nos lleva a tener que revisar muchos de los paradigmas organizacionales que tenemos establecidos. Pero, aunque deberíamos hacerlo, no quiere decir que todo el mundo lo haga. De hecho, como consultor, cuando yo, y también en la universidad, en los Executive MBAs, cuando hablas con la gente de cómo se está enfrentando la transformación digital, lo que uno más ve es esto, el enroque, el protegerme, el negar la realidad. Yo conozco, no voy a dar nombres, pero un director de una empresa que no cree en las renovables porque está convencido que va a volver el carbón, cuando las renovables tienen una curva justamente exponencial descendente y la solar ha disminuido un 50% el precio en los últimos 3 años, está en 33 céntimos, si no me equivoco ahora mismo. Un país como Chile, que se iba a quedar sin energía, de repente, ahora el 2017 fue el productor más barato de energía renovable. Entonces, no querer ver esos datos, ¿ya? Y no querer ver la curva exponencial es una forma de negar la realidad. Otros tienen esta misma postura, pero un poquito más disfrazada, y esto se ve mucho. Gente que en el fondo no está entendiendo la magnitud de este cambio, del cambio este exponencial que supone, y lo que hacen es poner, no sé, una web 2.0, una célula ágil en el sótano, y con eso se quedan tranquilos diciendo, no, que estamos ya subidos a la transformación digital, que venga Google, o que venga Amazon, que yo ya estoy listo para competir. Esta actitud no tiene futuro y desgraciadamente hay mucha gente que se queda aquí, y ese es el tremendo riesgo. ¿Por qué? Porque hay Davids, igual que hay Goliaths, hay Davids, y estos Davids son las startups. Lo que David le hizo ganar a Goliat es que David decidió no jugar con las reglas del juego de Goliat. Cuando David se presentó para luchar contra el filisteo, le dieron una armadura, le dieron una espada, y David se la quitó, porque él sabía que con una espada y una armadura no tenía ninguna posibilidad contra Goliat. Él lo que tomó lo que él sabía hacer, la onda, la velocidad, la agilidad, y ganó. ¿Qué lección nos podemos extraer de esto? Bueno, pues que las personas, las startups, no están compitiendo con los Goliaths con las herramientas de Goliath, están jugando fuera de la industria, están rediseñando la industria. Por ejemplo, cuando Uber entra, los taxistas se quejan y dicen que esto no es legal. Sí, no es legal, pero mientras discuten si eso no es legal, se han quedado con el mercado. Airbnb también hace algo que en muchos países no es legal, pero mientras tanto los hoteles protestan, Airbnb se ha quedado con parte de ello, del mercado. Y así con todo, estamos viendo que las fintech, por ejemplo, están jugando fuera muchas veces al borde de las legislaciones, ¿ya? Entonces, mientras las superintendencias tratan de ver si eso no es, ellos ya se quedan con las remesas, ¿no? Hay bancos digitales, no sé, el Nubank en Brasil, por ejemplo, que en 5 años es un unicornio ya, es el mejor banco de Brasil, según Forbes. Es un banco puramente digital que empezó como fintech y que tiene 8,5 millones de clientes, 30 millones de tarjetas de crédito, todo a base de calidad de servicio. Entonces, esas fintechs no se quedan paradas discutiendo sobre la legislación o no, ellos hacen, cambian las reglas, y los Goliaths muchas veces se ven sorprendidos por una pedrada aquí en la frente, ¿no? Entonces, tenemos que tener conscientes que si nosotros tomamos esa actitud de jugar con nuestras reglas, lo más probable es que los Davids que están ahí fuera, las startups, cambien las reglas del juego. Y eso es un cambio de paradigma organizacional que tenemos que tener muy en cuenta. Otro que tenemos que tener en cuenta, ¿qué va primero? Si yo aquí planteo qué se dedican estas empresas, yo creo que es evidente, ¿no? Los de arriba hacen autos, agua, chocolates y mesas, ¿no? Muebles, es bastante evidente.
porque este es uno de los paradigmas tradicionales de la época industrial. El negocio define la organización. Es decir, si yo me dedico a algo, la organización que creo tiene que estar supeditada a ese negocio, ¿ya? Entonces, si yo fabrico autos, yo soy Toyota y fabrico autos, yo tengo una organización que está hecha para fabricar autos. Eso es como ha sido tradicionalmente. Por lo tanto, la gerencia se preocupa esencialmente del negocio y de alguna manera la organización tiene que sostener ese negocio. Bueno, este paradigma tan instalado está cambiando radicalmente, ¿ya? Está cambiando. Yo, por ejemplo, aquí Google, Alphabet hoy en día, le cambiaron el nombre a otras cosas porque ya no es solo Google, es muchas cosas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, desde Android, YouTube, pero hay fibra óptica, hay venture capital, tenemos gafas, tenemos coches autónomos, tenemos Cálico, que se dedica a la biología del envejecimiento. Es decir, tenemos un montón de nuevos negocios que Alphabet ha ido creando como un ecosistema. Y, por ejemplo, también tenemos Amazon. Amazon no es una librería ni de lejos. Amazon tiene muchísimos servicios que se apalancan, diversifican el riesgo, hasta se subsidian internamente, ¿no? Por ejemplo, Walmart tiene un problema compitiendo con Amazon porque no compiten en el retail. Amazon compite en el retail, pero tiene el apoyo de todos estos otros servicios que, si el retail está cayendo, se sostienen a partir de pues, web services o lo que fuese. Es decir, las nuevas empresas están generando ecosistemas de organizaciones que desarrollan negocios. Es decir, están invirtiendo. Estamos poniendo a la organización por delante del negocio. La organización crea negocios. La organización es lo que realmente tiene valor en bolsa, no el negocio. Si a mí me dicen que dentro de 4 años Google está metido en exploraciones submarinas, pues yo me lo puedo creer. No sé si lo harán, pueden hacer cualquier otra volada, pero yo me lo creo. Pero si me dicen que Volkswagen está metido en eso, no lo vería. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Volkswagen está hecha para un negocio, mientras que Google está hecho para crear negocios. Y eso yo creo que es otro de los paradigmas que hay que cambiar. El foco de la gerencia tiene que ser la organización, y la organización genera los negocios, y no al revés. Y esto a mucha gerencia le cuesta hacer este cambio de switch. ¿Qué más? Justamente ese cambio en la organización, que la organización sea capaz de generar nuevos negocios, es porque tiene una capacidad adaptativa alta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una organización que es capaz de ver justamente lo que está pasando fuera, estar capaz mirando continuamente a ese mercado, a ese cambio del cliente, pero mirándolo realmente, no desde los supuestos, sino acercándose. Ahí surge el design thinking y todo esto. Y al mismo tiempo está usando las tecnologías para dar respuesta. Es decir, están continuamente en un proceso de aprendizaje y de adaptación y de cambio. No es una organización hecha para un negocio, no. Es una organización que está diseñada para crear negocios. Es decir, una organización que tiene una capacidad de adaptarse a nuevas necesidades, de generar nuevas posibilidades tremendamente alta. Y eso es lo que diferencia a las organizaciones digitales de las que no lo son. De hecho, es interesante porque hablando con varios compañeros que se dedican al tema del venture capital, a mí me dicen lo mismo. Yo no miro un buen negocio, miro un buen equipo, ¿ya? Porque un buen equipo genera buenos negocios, pero un buen negocio puede funcionar o no. Entonces, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero Odeo, en una empresa que se llegaba a hacer podcasts, y vieron que no tenían negocio, pero como el equipo era capaz, cambiaron de negocio y fundaron Twitter, ¿ya? Odeo se convirtió en Twitter y hacían una cosa distinta, pivotaron, qué sé yo. Que es la base del Lean Startup, estar continuamente probando cosas, cambiando, y si no funciona, pues se hace otra cosa. Lo hicieron PayPal, lo hizo Groupon, un montón de gente. Pero ¿qué implica poder hacer ese cambio? Justamente tener un equipo con alta capacidad adaptativa, una organización dedicada a generar negocios y no a hacer un negocio en particular. Este para mí es el centro de este cambio de mentalidad. O sea, entender que el foco de la gerencia tiene que ser generar organizaciones capaces de generar negocios y no al revés. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Que es un poco el propósito final de este taller. ¿Cómo somos capaces de mezclar lo que hemos visto? Mentalidad exponencial, con un cambio de paradigma organizacional, con generación de ecosistemas, con aumento de la capacidad adaptativa de la organización. Bien, vamos a ir a lo que sería la última parte, que es, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos en una organización? Bien, primero hay que repensar la estrategia de negocio. Yo creo que esto es crítico. La transformación digital, por mucho que se llame digital, es un tema de transformación, y las transformaciones tienen que ver con las estrategias.
yo puedo digitalizar muchas cosas y no estar transformando digitalmente. Y de hecho es lo que está pasando más. Hay muchas organizaciones que están eligiendo la opción de optimizar su propuesta de valor. Las mineras, por ejemplo, automatizando ciertos procesos actuales. No sé si conocéis una empresa que se llama Logix, de Geek, no de Logix, sino Logix. Bueno, es una empresa de leyes, una empresa legal que tiene inteligencia artificial para revisar contratos. Y la inteligencia artificial les permite, bueno, lo mismo que un buen abogado, un 94% de éxito y de contratos bien revisados, lo cual es lo más alto que en general hacen los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que un abogado normal tarda, no sé, eran 92 minutos, aquí lo tengo apuntado, 92 minutos, pero la inteligencia artificial tarda 26 segundos. Es decir, estamos hablando de una optimización del tiempo brutal, ¿no? Bueno, esto está pasando en los estudios de abogados y de hecho en Estados Unidos muchos recién licenciados en leyes que se dedicaban a revisar contratos no están encontrando su primer trabajo. Pero esto solo es la optimización de lo que hacemos hoy, ¿ya? Es decir, lo único que estamos haciendo es digitalizar nuestro modelo de negocio actual, hacerlo más rápido, más eficiente, menos costoso. Esto lo está haciendo mucha gente. Y esto lo llaman transformación digital. Pero, como decía antes, no está poniendo en duda ninguno de los paradigmas que hablábamos antes. Por lo tanto, realmente no es transformación digital, es digitalización. Es hacer mejor lo que ya sé hacer, ¿ya? Y como digo, esto no es suficiente porque dejan de lado todas las posibilidades que la exponencialidad de las tecnologías nos permite, ¿ya? Otra mirada es decir, bueno, yo no quiero hacer mejor lo que sé hacer, no, además quiero aumentar mi propuesta de valor, quiero agregarle algo más a lo que estoy haciendo. Y ahí sí, ahí ya para aumentar la propuesta de valor tenemos que empezar a generar cambios organizacionales y ahí ya podemos hablar de una transformación digital incremental. ¿Ya? Estoy agregando tecnología para ofrecerle algo nuevo a un cliente. ¿Ya? Estoy agregando, no sé, por ejemplo, Home Center en Chile, pues antes vendían la pintura en botes y tenían un montón de colores y un montón de tamaños. Entonces había un stock brutal de pintura y el cliente nunca quedaba satisfecho, porque no era el color que quería o porque no era el tamaño que quería. Metieron la tecnología y lo que hicieron fue ofrecerle al cliente la posibilidad de escanear el color que ellos querían y con ese escaneo luego mezclan los colores básicos y le llegan a la cantidad que quieren. El cliente queda mucho más satisfecho, le da un servicio mucho más personalizado y además se quitan los stocks de en medio, ¿no? Y esto es lo que la tecnología realmente permite para agregar más valor. Pero hay un tercer camino, y este es el que probablemente sea incluso más interesante y a la vez el más peligroso, que es vamos a cambiar la propuesta de valor. Es decir, vamos a hacer algo que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo hoy y nos vamos a meter en una industria nueva. Cuando hablaba antes de Alphabet, que se metía en la biología del envejecimiento, eso no tiene nada que ver con ellos, pero es un campo en el que ellos generan una propuesta de valor totalmente distinta. Y aquí es cuando tenemos una transformación digital disruptiva. Es decir, o disrumpo la industria en la que estoy haciendo algo que nadie más hace, o incluso me meto en otra industria y disrumpo esa industria. Es decir, puedo tomar un core capacity mío, algo que yo sé hacer muy bien, y aprovecharlo en otra industria donde la gente no lo sabe hacer. Y en ese sentido puedo disrumpir y dejar obsoleto industrias. Esto es lo que estaba hablando de los Davids, esto es lo que están haciendo las startups. Las startups no están incrementando valor, están cambiando las reglas del juego y están haciendo que algunos bancos se estén quedando rápidamente obsoletos porque son incapaces de responder a lo que estas startups proponen como las nuevas reglas del juego, ¿no? Entonces, y esto es muy importante creo, cuando nosotros nos planteemos hacer una transformación digital, lo primero que tenemos que ver es, ¿vamos a hacer mejor lo que ya estamos haciendo? ¿Vamos a hacer algo más? ¿O vamos a hacer algo nuevo? Y no son incompatibles entre sí, pero hay que elegir qué es lo que queremos hacer porque probablemente no podamos hacerlo todo, ¿eh? ¿Qué implican? Bueno, rápidamente. Bueno, primero, definición, ¿ya? Porque hemos hablado todo el tiempo de transformación digital, pero no lo hemos definido. Y no lo he definido intencionadamente porque aquí creo que ahora tiene más sentido, ¿no? Es decir, transformación digital, no digitalización, que es otra cosa, transformación digital es el proceso de transformar la organización para aprovechar las oportunidades que hay, que ofrece la tecnología, oportunidades de negocio, pero no son las tecnologías de hoy, sino las del mañana. Es decir, desarrollo mi organización para que esté generando valor a hoy
y ya esté pensando en cómo disrumpir los nuevos mercados aprovechando las posibilidades que las tecnologías exponenciales van a ofrecer a corto plazo, que a lo mejor hoy son inviables económicamente, pero que dentro de poco van a ser incluso gratuitas, ¿ya? Como veíamos antes con los ejemplos. Por lo tanto, transformación digital implica cambiar la organización y no digitalizar un proceso ya existente. Y transformar una organización, y esto es el modelo que nosotros usamos en CLA, implica revisar 5 variables, 5 dimensiones, decimos nosotros, que son críticas. Hay que revisar el propósito, para qué hacemos lo que hacemos, para qué existimos. Hay que revisar la estrategia, hemos dicho, hacer mejor, hacer más o hacer distinto, o las 3 al mismo tiempo, si se puede. ¿Cuál es la estructura organizacional? Aquí sí, aquí entra la tecnología, aquí entran los procesos, aquí entran Agility, entra Scrum, todo este tipo de cosas. La cultura. Si yo tengo una organización que tiene que tirar del negocio y no ir detrás del negocio, tengo que tener una cultura radicalmente distinta de la tradicional y un talento que sea capaz de jugar a esto, que es un talento muy caro, cada vez más caro, porque hay pocos y se espera que la gente, las empresas cada vez necesiten más. Vamos a revisarlo rápidamente, ¿ya? Y con eso iríamos acabando. Propósito, ¿para qué? Alguno habrá visto el vídeo de Simon Sinek, Why. Aquí es lo mismo. ¿Para qué existe tu empresa? ¿Qué hace que la gente quiera trabajar en tu empresa y comprar a tu empresa? ¿Cuál es el sentido? Si yo tengo gente muy autónoma, con muchas ideas de negocio, bueno, ¿qué es lo que alinea las ideas de negocio, más allá de la estrategia? ¿Cuál es el sentido último? Por ejemplo, Patagonia tiene un propósito que es hacemos negocios para salvar el planeta. Bueno, este negocio salva el planeta, bueno, ya sé que puedo seguir por ahí. Si no lo salva, pues tendré que buscar otra estrategia. Así que el propósito, definir para qué existimos. Cuando yo pregunto a los gerentes para qué existimos, la mayoría me dice que para hacer dinero, para aumentar la rentabilidad y esas cosas. Bien, perfecto, pero para eso existen todos. Para eso existen todas las personas. Todas las organizaciones. ¿Para qué existe la tuya? ¿Por qué la tuya es distinta? ¿Por qué yo debería comprometerme con la tuya? ¿Qué es aquello que te hace único y que me vincula contigo? Va mucho más allá de generar dinero. Dinero es consecuencia, no principio. Propósito es lo que tenemos que tener definido y es el primer paso de una transformación digital. La segunda tiene que ver con la estrategia de negocio, lo que decía hace un minuto. ¿Queremos hacer mejor, optimizando? ¿Queremos aumentar la propuesta? ¿O queremos cambiarla, disrumpir? ¿Ya? Tenemos que elegir una, dos o incluso las 3, pero hay que tomar conciencia. No quedarnos en la digitalización y pensar que estamos haciendo transformación digital. Eso es lo que yo llamo el autoengaño digital, que desgraciadamente lo veo más de lo que me gustaría. La estructura, bueno, ¿dónde va a estar la tecnología? Una vez que tenga claro el propósito, defino la estrategia, ahí voy a ver qué necesidad tecnológica tengo, pero es al final. La tecnología solo va adelante en la digitalización. En las transformaciones la tecnología es consecuencia de lo anterior, del propósito y de la estrategia. Por lo tanto, si es un mero soporte o es una colaboración de la tecnología o es justamente lo que me permite diferenciarme o es lo que me permite ser plataforma, eso va a ser consecuencia de los pasos anteriores, que normalmente no se suelen dar y ese es el gran problema. Se suele empezar por aquí. Lo mismo en estructura entre los procesos. Tengo que tener procesos ágiles, sí, dónde, de qué manera. Bueno, eso justamente son consecuencias también de la estrategia que hayamos definido y no por dónde se empieza. Y de nuevo, veo muchas veces también empresas que establecen una célula digital en un sótano, la tienen ahí apartada, pero con eso ya sienten que están siendo, no sé, pioneros, ¿no? Y por último, la cultura. La cultura es factor crítico, como decía. Si la organización tiene que tirar de negocio, necesitamos una cultura que lo permita. Y esa cultura tiene que tener al cliente al centro, pero no como hoy se entiende. No es cliente al centro desde mis supuestos, de lo que yo creo que necesita. No, no. Estamos hablando de salir a la calle. Estamos hablando de los principios del design thinking, ¿ya? Que pone al cliente realmente al centro. Salir a la calle a hacer entrevistas a la gente, hablar, ver si realmente tiene algo que ver con lo que yo creo o si son prejuicios míos, hablar continuamente para ir adaptando. Eso es poner el cliente al centro, no hacer un focus group y luego hacer lo que diga el gerente que cree que es más interesante. Agilidad. Agilidad, estamos hablando de cultura. Agilidad mental, de ser flexible, dinámico, de conversar, de hacer las cosas de una manera rápida, dinámica, ¿ya? Y sobre todo flexible.
Y luego podemos usar un procedimiento, Scrum o el que sea, que nos permita hacerlo. De hecho, la mayoría de las empresas que tienen esta cualidad cultural luego adaptan los procesos. No toman el Scrum puro ni hacen una agilidad pura, hacen la suya. ¿Por qué? Porque su forma cultural es el resultado de su forma de ser cultural. La cultura va antes que el proceso, es lo que quiero decir. Experimentación, crear, ser creativo, prototipar, probar, hacer MVP, soltar, no sé, quedarse pegado a las ideas, aprender. Este es el principio del Lean Startup. El Lean Startup es simplemente generar, probar, aprender y volver. Y si lo que estaba probando no funciona, lo suelto, no me quedo pegado a mi idea y sigo para adelante. Integración, cómo generamos un compromiso colectivo. Aquí el propósito se vuelve clave porque es lo que de alguna manera nos unifica, pero cómo ese propósito no solo nos alinea, pero sino al mismo tiempo nos permite ser autónomos, tomar decisiones, desarrollar negocios distintos, sabiendo que no es la orden del jefe, sino el propósito y la estrategia lo que al final va a generar las sinergias de esa autonomía. Y por último, el datacentrismo. Esto es muy importante. Es cómo yo guío mi día a día en función de los datos que recibo. No de un informe trimestral, no, estoy hablando en tiempo real. Cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de tiempo real. Estamos hablando de tenerlo todo accesible vía IoT o los sistemas que sean, de tal manera que yo pueda tener una continua retroalimentación de datos que me permitan tomar decisiones en tiempo real. Si yo quiero ser ágil, no puedo basarme en un informe de hace 15 días y mucho menos de un mes o 3 meses. Tienen que ser datos de ayer o de hoy, a ser posible, ¿ya? Y hay empresas que efectivamente tienen el datacentrismo en la base de su toma de decisiones y de su actuar. Estos son variables culturales, esto es lo que configura una cultura digital. Y la cultura digital es la que permite desarrollar el propósito y la estrategia. La tecnología simplemente apoya, pero no es la que genera esto. Para acabar, si yo quiero digitalizar, es relativamente sencillo, voy a las áreas e instalo dentro de esas áreas tecnología. Trato de hacer las cosas mejor, puede que haya gente que se resista a algo, pero en general suelen ser procesos relativamente sencillos. Esto también es por lo que muchas empresas prefieren hacer digitalización. Si me voy ya a una transformación digital incremental, aquí ya lo que estoy esperando es que la cultura tradicional de la organización, yo empiece a generar un cambio organizacional en alguna parte de la organización y ese cambio organizacional vaya desarrollándose y cambiando la cultura de la organización completa. Este es un camino bien complicado de hacerlo desde dentro, ¿ya? Walmart lo intentó varias veces y fracasó, porque el riesgo, la amenaza, las pérdidas que genera dentro de la organización ya establecidas son muy grandes, ¿ya? Y por lo tanto es una vía complicada, sobre todo cuando quiero hacer cosas muy disruptivas. Las cosas disruptivas es mejor hacerlas fuera. Es decir, cuando voy a una transformación digital donde quiero hacer algo muy distinto en otro negocio, me tengo que plantear que haga una serie de startups fuera que me permitan, de alguna manera, ir creciendo y al final me generan un ecosistema a costa de la organización antigua. Esto es lo que está haciendo Walmart ahora. Walmart compró a Jet.com, ha comprado varias empresas de retail, después de intentarlo hacer internamente con su propia página web, no lo consiguió, no tuvo el éxito esperado, quiero decir, y lo ha ido generando fuera. Ahora tienen una empresa que se llama Store Number 8, que justamente es una incubadora de startups para que a medida que estas startups tengan éxito ya sean parte del ecosistema de Walmart. Es decir, Walmart está tratando ahora de hacer lo que de alguna manera ya Amazon nació haciendo, ¿de acuerdo? Y esto suele ser más exitoso que tratar de hacerlo dentro, porque aquí lo importante es que tengan autonomía y dentro de la organización esas startups nuevas suelen tener muy poca autonomía y acaban muriendo antes de crecer. Por lo tanto, y con esto cerramos, hay 3 estrategias. Si me decido aprovechar todo el potencial que hay en las tecnologías digitales y las exigencias que el mercado me pone, puedo optar por 3 vías. Una es digitalizar. Como digo, realmente no es transformación, pero puede ser muy necesaria, puede ser un buen primer paso, pero no es en general un paso suficiente. Segundo, puedo dedicarme a una transformación incremental, donde yo analice el modelo actual de negocio y lo amplíe, y al ampliarlo use tecnologías y trate de generar un cambio cultural interno. El incremental no es muy disruptivo, puede funcionar,
pero si realmente vengo con ideas muy nuevas de negocio, con cosas que quiero hacer obsoleta mi industria o la otra industria, me tengo que plantear una transformación disruptiva, y ahí lo mejor es que este planteamiento, esta estrategia disruptiva se haga en una organización separada que poco a poco va generando negocio y de alguna manera va dejando obsoleto a la organización tradicional, y va siendo reemplazada y generando un ecosistema, como veíamos antes. Tener claridad de la estrategia permite tener claridad del proceso de transformación. Si no tenemos clara la estrategia, muy difícilmente vamos a acertar con el proceso de transformación. Lo más fácil es que no hagamos una mega digitalización, que la vendamos internamente como que estamos siendo muy disruptivos, pero en el fondo nos estamos autoengañando. Y eso, en mi opinión, es lo que necesitamos evitar a cualquier costa. Así que con eso, muchas gracias. Vamos a ver cómo hemos ido de tiempo. Bueno, bastante bien. Y nada, ahora podemos contestar las preguntas que han ido llegando. Muchas gracias a todos. Vamos a recibir preguntas. En general, agradecimiento. Interesante la presentación. Aquí hay una primera pregunta. Ignacio, ¿cómo ves la industria del retail en temas de transformación digital? Si puedes mantener la presentación que tenía, bueno, eso está perfecto. No te preocupes, ahí estamos. Bien, yo creo que el retail y la banca son dos de las industrias que están más amenazadas, sin ninguna duda, a corto plazo. A mediano plazo yo creo que están amenazadas todas. A corto plazo, efectivamente, son de las que más disrupción están teniendo, porque hay una serie de actores que ya tienen una fuerza muy grande, como los que todos conocemos, que han roto las reglas del juego. Y el retail tradicional está todavía dándole vueltas a si debe o no debe. Como decía antes, Walmart ha hecho grandes esfuerzos, pero está muy por detrás todavía de Amazon. Ha invertido una cantidad de dinero brutal y muchas veces además con fracasos, como decía, y todavía está muy lejos. Y eso que tiene el músculo financiero en Walmart. Yo creo que cualquier otra empresa del retail ahora mismo tiene una situación muy, muy complicada, y lo que yo creo que tienen que hacer justamente es aprender de lo que aprendió Walmart. Es decir, una cosa es digitalizar, bien, otra cosa es hacer algo incremental, cuidado, porque es difícil, ¿ya? Pero tienen que empezar a pensar de una forma disruptiva, es decir, cómo empiezo a generar mi propio ecosistema ahí fuera y empiezo a desarrollar potenciales ideas de negocio que realmente me hagan ser competitivos, más que tratar de ajustar lo que he venido haciendo exitosamente, sin duda, durante décadas. Hay una frase que me gusta mucho que dice, más vale hacer mal lo que tengo que hacer que bien lo que no debería estar haciendo. Yo creo que eso está pasando mucho en el retail. Habría que estar haciendo mal cosas nuevas que me permitan ser competitivo, más que tratando de seguir haciendo bien cosas que hoy por hoy estos grandes monstruos digitales ya han dejado obsoletas, de hecho. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir haciendo preguntas. Mientras tanto, sepan que esta misma presentación pueden volver a verla en YouTube. Estamos en vivo. Si ustedes buscan Liderazgo CLA, en YouTube pueden seguir nuestras publicaciones, entre ellas esta. Hay una pregunta de Alejandra Ramírez que dice, ¿cómo propones abordar la transformación cultural para sustentar la estrategia número 2, es decir, la estrategia esta de transformación que no es disruptiva, pero que requiere todo un esfuerzo organizacional para efectivamente realizarse, Ignacio? Mira, como te digo, yo creo que lo primero es tener claro que vamos a hacer eso, ¿ya? Es decir, muchas veces lo que yo veo es vamos a hacer una transformación digital porque contratamos 2 células digitales, las ponemos en un sótano y esperamos que un día, por arte de magia, eso vaya creciendo y vaya impregnando a toda la cultura de la organización. Eso no pasa, eso es otro autoengaño, ¿ya? ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Primero hay que tener una tremenda convicción de la gerencia y de los propietarios, de los directivos. Si no está esa creencia, si no somos capaces de invertir lo que hay que invertir, hacer los esfuerzos culturales que hay que hacer, si no tenemos arriba la convicción de que esto es imprescindible y lo hacemos más por aparentar o por quedarnos tranquila la conciencia, no hay ninguna posibilidad. Yo creo que la parte de lo que se llama del awake y del consciousness a nivel del equipo directivo requiere tiempo y hay que dedicarle.
Yo he visto empresas que dicen vamos a hacer una transformación digital. De hecho, bueno, no voy a dar nombres, por supuesto. Sí, nos sentamos una mañana y en 4 horas queremos tener un roadmap. Digo, es que no estás entendiendo nada. O sea, eso es como mucho hacer una digitalización de 4 cosas. Pero una transformación real requiere procesos mucho más exigentes. Entonces, primero, convicción del equipo gerencial. Segundo, a partir de esa convicción, desarrollo de la estrategia de negocio. Y a partir de esa estrategia de negocio, luego después una revisión de estructuras, qué procesos hay que cambiar, qué tecnología hay que agregar, pero también un trabajo con la cultura de los grupos. Y esa cultura habrá que generar comunicaciones, habrá que tener grupos que vayan haciéndolo de forma piloto, pero sobre todo hay que cuidarlos mucho, porque, como digo, en los procesos de cambio estamos generando pérdidas al sistema. Entonces, cuando yo traigo algo nuevo, distinto, aunque no sea tan distinto, pero un poco distinto, y lo pongo dentro, hay mucha gente que va a sentir pérdidas por lo que está pasando ahí. Pueden temer por su trabajo, por ejemplo. Y es gente que tiene poder y, por lo tanto, van a atacar y van a anular eso. Eso es lo que digo que le pasó a Walmart inicialmente. Por eso lo llevó fuera. Yo, en general, creo que las estrategias internas de cambio del modelo 2 hay que hacerlas para cambios del modelo de negocio, pero muy limitados, con mucha protección de la autoridad, muy protegidos y asegurando que el resto del sistema, los cargos medios sobre todo, no boicoteen. Y para eso hay que estar muy pendiente de ello y dedicarle la atención necesaria y tener una estrategia de cambio clara y apoyada por la alta dirección de principio a fin, ¿no? Eso es lo que yo diría. Gracias, Ignacio. Hay varias preguntas más que han salido, muchas relacionadas con cómo empezar este proceso de cambio, ¿cierto? Y para agregarle algo de la situación actual, hay varios países de Latinoamérica y participantes también de varios países de Latinoamérica que están viviendo épocas de crisis económicas, sociales, políticas. ¿Cómo llevar adelante estos procesos de transformación tomando en cuenta este contexto de crisis que está ocurriendo hoy día? ¿Qué se debiera llevar adelante y qué no, te fijas? ¿Tiene sentido una transformación disruptiva en un contexto cuando estamos en un proceso de crisis? Vamos a ver, yo creo que aquí hay 2 cuestiones distintas. Una cosa es el manejo de crisis y otra cosa es la transformación organizacional. Y una cosa y la otra tienen sus propias estrategias. Y yo no digo que sean fáciles de hacer complementarias, pero yo no creo que haya un proceso de transformación digital en crisis. Creo que hay situaciones de crisis que hay que abordar. Situaciones de crisis lo que requieren sobre todo es bajar la tensión del sistema. Requieren que el sistema deje de estar tomado por la adrenalina, que nos hace atacar, huir o bloquearnos, ¿no? Que es lo que hacemos los seres humanos cuando tenemos un exceso de adrenalina, para bajarlo a un nivel constructivo, donde podamos empezar a hablar de lo que está pasando, de cómo manejarlo, de cómo solucionarlo, etc. Yo creo que eso, en general, a nivel social, creo que es lo que se debería hacer en América Latina, que es difícil, por supuesto, pero que es importante, ¿no? Cuando estamos con demasiada tensión, los seres humanos no cambiamos, simplemente nos defendemos. ¿Okay? Entonces hay que bajar la tensión para empezar a ver, bueno, y dado que hay que cambiar, qué es lo que cambiamos, cómo lo cambiamos y qué implica para cada uno de los stakeholders. Eso también hay que hacerlo en la empresa, es decir, si hay una sensación de crisis porque está parando el mercado, cómo yo genero una esperanza, cómo genero una contención, cómo bajo la tensión en el grupo, eso es una estrategia en sí mismo de gestión de situación de crisis. Lo otro va en paralelo. Desgraciadamente, los que están llevando adelante la transformación digital no están esperando a que se resuelvan las crisis sociales de ninguna parte del mundo. Es más, es probable que digan, bueno, qué gran ocasión. Es decir, no podemos perder de perspectiva la necesidad de la transformación digital porque tengamos que lidiar con lo otro en paralelo. ¿Ya? Hay que hacerlo en paralelo. Y, por supuesto, se fluyen. Si yo genero procesos de cambio muy fuertes en una organización que está ya estresada, los niveles de resistencia pueden ser mucho más altos. Entonces, yo ahí me plantearía una opción 3, es decir, cómo yo puedo hacer esto en un espacio más tranquilo, más fuera, con una gente que a lo mejor no esté tan tomada, y ir desarrollando ahí nuevas posibilidades y bueno, cuando las cosas se estabilicen un poco, trato de fusionar. Pero quizás empezar con una opción 2 que veíamos incremental dentro de la organización con los problemas que planteaba antes, pueda ser incluso más difícil ahora en tiempos de crisis. Y de nuevo,
son dos problemas que requieren manejarse en paralelo, que se inciden mutuamente, pero no es un problema distinto. Son dos problemas cada uno con su solución. Y, por supuesto, hay que mirar caso a caso, porque hay empresas que están sintiendo la crisis más, países que también se lo sienten más, industrias que están más o menos en crisis, y, por lo tanto, cualquier proceso, esto siempre es así, cualquier proceso de cambio tiene que ser un proceso particularizado a la empresa. No hay nada estándar en esto. Somos seres humanos, todas las organizaciones son distintas. Y hay que hacerlo desde esa diversidad, buscar cuál es la mejor manera de manejar estos dos desafíos que se están produciendo ahora en paralelo. Eso. Gracias, Ignacio. Hay varias preguntas relacionadas con cambio organizacional. Increíble cómo se ha ido pasando a estos temas de cambio organizacional como habilitador para generar transformaciones en el mundo digital. Muy interesantes las preguntas de varios. Vamos a tratar de tomar una pregunta, pero no vamos a poder abordarlas todas. Entonces, si ustedes quieren seguir conversaciones, escríbanos en nuestras redes sociales, pueden enviarnos correos si quieren electrónicos a info@claconsulting.com, pero en el fondo para que mantengamos estas conversaciones porque son enriquecedoras. Una pregunta con la que nos gustaría empezar ya a cerrar este webinar es, dado que este proceso de cambio tiene que venir de arriba hacia abajo, ¿cómo ves que los gobiernos corporativos, los directorios, deben transformarse para poder facilitar este proceso de transformación? Ok. Cuando digo que tiene que tener todo el apoyo y la convicción de arriba, no quiero decir que sea una cascada de arriba, ¿no? Eso es una cosa distinta. Quiero decir que tiene que haber convicción para apoyar el proceso, pero el proceso implica ir involucrando a todos los afectados, ¿de acuerdo? Y no es simplemente algo que se decrete desde arriba. De hecho, es lo más contrario que hay en una cultura digital. El otro día estaba hablando con el dueño de Home Exchange, la empresa que compite con Airbnb, y me decía eso, que primero empezó a hacerlo todo muy democrático y no iba para ningún lado, luego se puso dictatorial, tampoco iba para ningún lado, y al final lo que ha hecho es, bueno, como generó mecanismos que desde abajo, por consenso, por apoyo, surjan iniciativas. Entonces, lo que hace la alta dirección es facilitar esa cultura, y la cultura es la que genera los negocios, como hablábamos antes. Pero sin el apoyo de la alta dirección para que mantenga todo esto es muy difícil. Y la alta dirección, no nos engañemos, son de los que más tienen que perder. ¿Por qué? Porque han llegado haciendo las cosas como saben hacerlas. Y aquí estamos hablando de cambiar muchos de los paradigmas que probablemente han guiado su trabajo durante décadas, ¿ya? Entonces, como hablaba este director que negaba que lo solar tuviese futuro y que el carbono volvía. Bueno, ahí me está hablando más de sus dolores y de su pérdida que de una cuestión, digamos, racional, ¿ya? Entonces, por eso decía que hay que dedicarle mucho tiempo arriba, porque van a surgir las pérdidas y esas pérdidas arriba tienen que estar de alguna manera trabajadas, ¿ya? Para que luego se pueda desplegar hacia abajo. Porque si yo arriba no resuelvo y empiezo a bajar, abajo van a empezar los problemas y esos problemas van a ascender y arriba los van a volver a bloquear porque arriba no se ha aclarado lo que había que hacer. Entonces, hay que dedicarle un tiempo arriba a tomar conciencia de claridad de lo que implica, de las pérdidas que hay que asumir, y luego después hay que desarrollar estrategias para que esas pérdidas sean aceptables por el sistema. Y esas estrategias hay que hacerlas caso por caso, como decía antes. Pero importante es entender la magnitud de lo que estamos hablando y hacernos cargo. He visto algunas preguntas de empresas más tradicionales. Cuanto más tradicional la empresa, más difícil es esto, sin ninguna duda, porque las pérdidas son más grandes, porque los gerentes sienten, o sea, que ahora la gente va a tomar decisiones, ¿no? Y la gente ya con eso ya no quiere oír más. Sí, lo dificulta más y al mismo tiempo es donde más necesario es, porque es donde más posibilidades hay de que entre algún actor que lo disrumpa y te deje obsoleto muy pronto. Y eso está pasando ya. Eso, no sé si he contestado. Muchísimas gracias por la conversación, ha sido muy interesante. Como les decía al resto, podemos seguir conversando a través de nuestras redes sociales. Nosotros vamos a enviar una pequeña infografía resumen, ahí preguntaban si se podía descargar la presentación o enviar. Les vamos a enviar un resumen con los principales temas que abordamos aquí y para que nos mantengamos conectados. Recuerden, redes sociales, info@claconsulting.com. Pueden agregar a Ignacio también en sus redes sociales. Agradecerles a todos los participantes por permanecer en línea y conversar. Tuvimos un buen número de participantes, más de 50, 60 y tantos participantes.
hoy día presente, así que no, muy motivados por seguir conversando estos temas. Esto es lo que nos apasiona como organización, así que simplemente agradecerte, Ignacio, y que quedemos en contacto. Muy bien, gracias a todos por estar aquí, por escuchar, por el interés y lo que ha dicho Cristian. Aquí estamos para seguir conversando y respondiendo a las preguntas que tengáis. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao, chao. Chao.